¿A qué se refiere Juan capítulo 1 versos 1 y 14 cuando declaran que Jesús es el Verbo de Dios? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. La respuesta a esta pregunta se encuentra comprendiendo primeramente la razón por la que Juan escribió su evangelio. Y encontramos su propósito claramente definido en Juan capítulo 20, verso 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. El propósito de Juan era presentar a Jesucristo a los lectores de su evangelio, estableciendo quién es Jesús, Dios hecho carne, y lo que él hizo. El único objetivo de Juan era llevar a la gente a abrazar la obra salvadora de Cristo por la fe. Cuando entendemos esto, estamos en mejor disposición para entender por qué Juan presenta a Jesús como el Verbo en Juan capítulo 1 verso 1. Al comenzar su evangelio declarando que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan está presentando a Jesús con un término con el que los lectores, tanto judíos como gentiles, estaban familiarizados. La palabra griega traducida como verbo en este pasaje es logos, y era común tanto en la filosofía griega como en el pensamiento judío de esa época. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios es a menudo personificada como un instrumento para la ejecución de la voluntad de Dios. Salmo 33, verso 6, 107, verso 20, 119, verso 89 y 147, versos 15 a 18. Así que, en cierto sentido, el presentar a Jesús como el Verbo ante sus lectores judíos, Juan les está apuntando hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, donde el Logos o Palabra de Dios está asociada con la personificación de la revelación de Dios. En la filosofía griega, el término logos era usado para describir el agente intermedio por medio del cual Dios creó las cosas materiales y se comunicaba con ellas. En la cosmovisión griega, el logos era entendido como el puente entre el Dios trascendental y el universo material. Por tanto, para sus lectores griegos, el uso del término logos probablemente les habría traído la idea de un principio mediador entre Dios y el mundo. Así que, esencialmente, lo que Juan está haciendo al presentar a Jesús como el Logos es recurrir a la palabra y el concepto con el que tanto los judíos como los gentiles de su tiempo estaban familiarizados, y usándolo como el punto de partida desde el cual él les presenta a Jesucristo. Pero Juan va más allá del concepto familiar de logos que tendrían sus lectores judíos y gentiles, y presenta a Jesucristo no sólo como un principio mediador, como lo percibían los griegos, sino como un ser personal, totalmente divino y sin embargo totalmente humano. Además, Cristo no era simplemente una personificación de la revelación de Dios como pensaban los judíos, sino de hecho era la perfecta revelación de Dios de Él mismo en la carne. Tanto es así que Juan registró las palabras que el mismo Jesús dijo a Felipe. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Juan capítulo 14, verso 9. Al usar el término logos o palabra en Juan 1:1, Juan está amplificando y aplicando un concepto que era familiar para su audiencia y usándolo para introducir a sus lectores a la verdadera logos de Dios en Jesucristo, la palabra de Dios viva, totalmente Dios
y sin embargo totalmente hombre, quien vino a revelar a Dios al hombre y a redimir de sus pecados a todos los que crean en él.